transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos, queridos hermanos en Cristo. Una vez más, y como siempre, les saluda su hermano Elvin Castro, en nombre de nuestra amada Iglesia Metodista Unida Edport, desde la ciudad de Gatesburg, en el estado de Maryland, Estados Unidos. Y les doy la bienvenida a nuestro programa Transformados por la Fe Hoy, patrocinado por nuestra iglesia. La lectura en esta ocasión que voy a leer se encuentra en el Salmo 27, de los versículos del 1 al 4. Y dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de aterrorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Este salmo se titula simplemente Salmo de David. Como ocurre con muchos otros de los salmos de David, es imposible afirmar con seguridad de qué periodo de su vida proviene. Habla de problemas de enemigos, adversarios, testigos falsos y hombres violentos. Pero esto fue cierto en muchos periodos de la vida del rey David. Hay un cambio tan marcado entre la primera mitad y la segunda mitad de este salmo, que muchos sugieren que eran dos salmos diferentes pero unidos. Alexander McLaren dijo que esta idea tiene mucho a su favor, pero descuida cómo la experiencia del hombre o la mujer de Dios puede cambiar tanto incluso en un día o en una canción. La confianza de David en Dios y su deseo por él. Jehová es mi luz y mi salvación. Como muchos salmos, el rey David escribió esto desde una época de angustia, pero sin embargo es un cántico de confianza y triunfo, porque David no estaba en tinieblas ni en peligro supremo, porque Jehová era su luz y su salvación. Dios mismo trajo luz a la vida de David, porque David no se desesperaba en la oscuridad y todo lo que representaba. Su vida estaba llena del Señor y su vida estaba llena de luz. Dios mismo trajo salvación a David. Probablemente quiso decir esto como un rescate tanto en el sentido inmediato como en el máximo. Dios lo había rescatado una y otra vez y lo haría por la eternidad. La palabra hebrea para salvación significa liberación. Explícitamente y nuevamente, esto probablemente tiene que ver con la liberación de los enemigos inmediatos del rey. Aunque a menudo se asocia a Dios con la luz en la Biblia, queridos hermanos, este versículo es la única aplicación directa del nombre de luz a Dios en el Antiguo Testamento. En Juan capítulo 1, versículo 5 y capítulo 1, versículo 9 dicen esto específicamente de Jesús. Pero recordemos que luz y salvación también fueron maravillosamente prometidos a los gentiles a través de la persona y obra del Mesías. Jehová es la fortaleza de mi vida. David era un guerrero hábil y experimentado y debe haber sido un hombre de impresionante fuerza física. Sin embargo, veía al Señor como la fortaleza de su vida. David sabía algo de lo que el apóstol Pablo escribiría muchos años después. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 10. Recordemos también que los mismos nombres de Jehová como luz, salvación, la fortaleza de mi vida, implican oscuridad, peligro y enemigos dominantes. Si rara vez sabemos lo que es tener a Dios como fortaleza de nuestra vida, tal vez sea porque confiamos en muchas otras cosas para obtener fuerzas. Nos resulta fácil confiar en nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestros amigos y nuestros recursos. David conocía una fuerza mayor
que todas esas. ¿De quién temeré? ¿De quién he de aterrorizarme? David usó la herramienta poética de la repetición para exponer su punto y reunir ideas paralelas, debido a lo que Dios era su luz, su salvación y su fortaleza. En verdad, no había razón para temer o sentirse aterrorizado. Cuando se juntaron contra mí, dice el Salmo, o continúa leyendo el Salmo, los malignos, ellos tropezaron y cayeron. David recordaba cómo Dios había demostrado ser confiable en el pasado. Hubo momentos en que los malignos o incluso un ejército se lanzaron contra él, pero Dios aún así mostró ser luz de David y su salvación y su fortaleza. Nos da la ilustración de un alma confiada que está rodeada por peligros, en los cuales las almas parecidas reconocerían su propio parecido. La confianza de David en Dios fue probada en batalla. No tenía una fe en el buen tiempo, que vivía en circunstancias siempre fáciles. Esta no es la alegría de un hombre en un cómodo monasterio. Este es el canto de un hombre que conocía la bondad de Dios, incluso en peligro y en desesperación. Cuando él se encontraba en peligro y se encontraba en desesperación, era cuando imploraba a Jehová, el Dios de la luz, para que lo ayudara y lo auxiliara. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 44 relata que Goliat le dijo al joven David: «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Quizás David recordaba eso cuando escribió este salmo. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El aliento de Dios los arrojó al suelo. Esto fue literalmente cierto en el caso de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, cuando los que vinieron a tomarlo retrocedieron y cayeron al suelo. Y aquí fue un representante poético de todos los creyentes que luchan, quienes levantándose de sus rodillas por el poder de la fe, arrojaron a sus enemigos sobre sus rostros. Yo estaré confiado, dice el Salmo. Debido a su confianza en el Señor, el salmista no tiene miedo. Esta confiada confesión en el amor salvador de Dios es similar a la confesión de Pablo en Romanos 8, versículos 31 al 39. En el versículo 4 de este salmo, queridos hermanos, se lee que el deseo de David por la presencia de Dios: «Una cosa he demandado a Jehová», dice David. El tono del canto cambia repentinamente de la celebración a la contemplación. La experiencia de la bondad y grandeza de Dios hacía que David pensara en lo maravilloso que es buscarlo y experimentar su presencia. ¿Cuántos de nosotros, al sentir la presencia cercana de Cristo, nos alegramos, cambian nuestros modales, cambia nuestra forma de ser, porque sentimos la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros? Un propósito dominaba su oración y su vida. Nunca estuvo mucho tiempo ausente del pensamiento del salmista. Los hombres de una idea son irresistibles. David deseaba poder vivir en el tabernáculo mismo, rodeado todos los días por la presencia y la belleza de Dios. En estos pocos versículos notamos las muchas formas en que David se refería a la casa de Jehová. David parece estar saqueando el idioma hebreo en busca de sustantivos para describirla. La casa de Jehová, su templo, su morada, su tabernáculo. Para contemplar la hermosura de Jehová. David sabía que había hermosura en la naturaleza y la presencia de Dios. Una hermosura que podría ser percibida por el ojo de la fe que estaba atento. No podía pensar en una ocupación más grande que llenar su mente y corazón con la bondad y la grandeza de Dios. Hay una riqueza en Dios revelada al corazón atento que muchas personas nunca conocen. Es una pena que David supiera esto bajo el antiguo pacto, y muchos de nosotros, con un pacto mayor y promesas mayores, nunca estamos conscientes de ello. El carácter de Dios es atractivo y está preparado para inspirarnos amor por Él y hacernos, por así decirnos, correr tras Él. Hermanos, pidámosle al Señor que envíe su Espíritu Santo Consolador en cada uno de nosotros y que nos haga pensar y meditar
como David, que a pesar de tantos fracasos, pero David estaba pidiéndole lo más hermoso al Señor, todos los días contemplar su rostro y contemplar su presencia. Como humanos, sabemos que cometemos errores, pero pidámosle al Señor que nunca, pero ni un minuto, nos desampare, que siempre esté acobijándonos y que podamos nosotros contemplar su rostro. Dependiendo de dónde nos encontremos o en qué situación estemos, que el Señor venga, nos saque de donde estemos y nos levante, y que podamos nosotros verle cara a cara para contemplar su rostro, para contemplar las maravillas que Él hace y hará en cada uno de nosotros y de nuestros hermanos y de nuestra familia. Pidámosle fortaleza, pidámosle que Él sea la luz y la guía de cada uno de nosotros, porque sin su luz, sin su salvación y sin su fuerza, no somos nada. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame su bondad sobre nosotros y que Cristo esté siempre con nosotros. Cristo nos esté fortaleciendo, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Bendiciones. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.